proyecto, vamos a llamarlo, vamos a conocerlo, a ver cómo lle, que lle Empreses Pol Asturiano, y saludamos al so presidente que lle Sicu Mata. Sicu, ¿cómo estás? Muy bones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí en Alderiques con vos. Bueno, falamos eso de empresas y profesionales por asturiano, una, bueno, podemos decir una nueva iniciativa, pero para la siguiente, que está asuntándose al directo Weisico y dándoteles más fondos gracias que atiendas a este nuestro programa, Alderiques de Asturias y en directo en Twitch. ¿Qué es esto de empresas y profesionales por asturiano? A ver, Empresas y Profesionales por Asturiano y un proyecto, como bien dices, que a la fin, bueno, entamó como va 2 años y medio así, en el primer Reguera da FES que se hizo en Candás, y pues aconsellámonos de ellas empresas del sector bueno, que naguamos un poco en los nuestros proyectos en el uso de las nuestras lingües propias. Y entamamos a falar entre nós de poder facer daque en conxunto que nos permitiera una mayor visibilidad y bueno, facer incluso hasta generar sinergias en ambas empresas y profesionales, ¿no? Entonces, bueno, a rodio de eso entamó, bueno, una serie de concellos, fuimos asociándonos, valorando un poco diferentes opciones y bueno, a finales del año pasado celebramos lo que ya la primera Asamblea General Ordinaria y formámonos como una asociación de empresas y profesionales por asturiano. ¿Esto qué significa? Que son empresas y profesionales que de una u otra forma Sí. nagüen nuestros proyectos por el uso de las nuestras lingües o de una forma, digamos, primordial, o sea, da fechamente en asturiano o utilizan la lengua asturiana o no tienen ningún problema en que esos beceros utilicen la lengua asturiana. Sí, decísnos que sois un carrapillo siente, estamos vela siente y nos rótulos sicu. ¿Qué se te adentro? Porque sabemos que hay de muchos estalles dentro de lo que lle tanto empresas como profesionales que nagüen por dar ese valir a usar los idiomas propios de Asturias dentro de eso, de las vuestras empresas y las vuestras profesiones, ¿no? Mira, una de las cosas que vimos en estos 2 años y medio y la bayura de sectores y empresas que faen uso de la lengua asturiana, de una u otra forma. Porque al contrario de lo que se comentaba, que bueno, podría ser un poco más en el ámbito cultural, ¿no? Sí. El uso de la lengua, dimos cuenta que bueno, hay una montonera de sectores diferenciados que utilizan de forma transversal les nuestras lingües para comunicarse con los beceros. Entonces, bueno, entamamos un poco falando con las diferentes empresas. Ahora formamos, bueno, en un entamo unas 50 empresas más o menos y profesionales, que no está nada más, nada mal. Y los sectores, pues bueno, son muy diversos. Pues, por ejemplo, por solo aumentar hay unos cuantos, ¿eh? En el sector servicios, el tema seguridad, consultorías de páginas web, empresas de telecomunicaciones, logística, actividades al aire libre, en el ámbito cultural, editoriales, artesanos, música, compañías de teatro, danza, juegos, pequeño comercio, floristería, artesanía y regalos, tintorerías, queserías, embutidos, copisterías, cartonajes industriales, casas rurales, economía circular, refrigeración industrial, despachos de abogados, arquitectura y cooperativas digitales. O sea, una montonera de Sí, colectivos sí. y que de una u otra forma utilizan les nuestras lingües para comunicarse. Sí, ¿no? Y qué